Hola, bienvenido a tu Breakfast a prueba. Vamos a revisar el cuestionario de inglés que para esta ocasión nos trae un texto. Con base en este texto tendremos que responder estas preguntas. Lo que yo recomiendo cuando se nos presenta este tipo de preguntas es leerlas antes de leer el texto. Esto nos dará una idea de qué es lo que trata el texto y qué es lo que vamos a buscar mientras lo leemos. ¿Para qué hacemos esto? Más que nada para ahorrar tiempo, que es algo muy importante durante la presentación de esta prueba. Vamos entonces a leer cada una y seguido vamos a leer el texto. La número 24. Cities are usually, las ciudades son, usually significa usualmente, little, pequeñas, quiet, silenciosas, big, grandes. Veamos la 25. Big cities have lots of A. Houses, B. Apartments, C. Factories. Las ciudades grandes tienen mucho o muchas casas, apartamentos, fábricas. Eso ya lo veremos en el texto. City streets are usually. City streets significa las calles de las ciudades. Las calles de las ciudades son generalmente o usualmente A. Busy, B. Peaceful, C. Expensive. Busy significa concurrido. Peaceful significa tranquilo. Expensive significa costoso. Sigamos a la 27. Traffic is usually expensive, heavy, noisy. Ya sabemos que expensive significa costoso, heavy significa pesado y noisy significa ruidoso. Veamos la 28. You can have a nice lunch at. You can significa tú puedes y have lunch significa almorzar. Have a nice lunch significa tener un buen almuerzo, almorzar bien. At a, ¿en dónde? Veamos las opciones. A. Busy restaurant, un restaurante concurrido. B. Fast food restaurant, un restaurante de comida rápida. C. Inexpensive restaurant, un restaurante poco costoso. Veamos la 29. In a big city you can enjoy. En una ciudad grande tú puedes disfrutar. Enjoy significa disfrutar. A. Concerts and movies. B. Movies and traffic. C. Cheap transportation. Cheap significa barato. Transporte barato. Movies and traffic. Películas y tráfico. Concerts and movies. Conciertos y películas. Sigamos con la 30. Boutiques are. ¿Qué son las boutiques? Department stores, tiendas de departamento. Large and expensive shops, grandes y costosas tiendas. Small and exclusive shops, pequeñas y exclusivas tiendas. Bien, una vez que terminamos de leer todas las preguntas, ya nos dirigimos al texto. Ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar mientras lo leamos.
Bueno, el título del texto es Cities. Iniciamos con In a city, many people live and work. En una ciudad, muchas personas viven y trabajan. Cities are usually big. Las ciudades son generalmente grandes. Aquí ya tenemos la respuesta a una de las preguntas, ¿cierto? Veamos a cuál. La pregunta número 24. Cities are usually A. Little, B. Quiet, C. Big. La respuesta es entonces big. Sigamos con el texto. There are a lot of office and apartment buildings. Hay muchas oficinas y edificios de departamentos. But not many houses. Pero no muchas casas. Aquí podríamos tener otra respuesta. Veamos. Entonces, para la número 25 tenemos las siguientes opciones. Big cities have lots of A. Houses, B. Apartments, C. Factories. El texto nos está diciendo que no hay muchas casas. Descartamos entonces la opción A. Pero sí nos dice que hay muchos apartamentos. No nos dice que hay muchas fábricas. Por lo tanto, la opción correcta es B, apartments. Sigamos entonces con el texto. Cities can have many factories, where lots of people work. Las ciudades pueden tener muchas fábricas, donde muchas personas trabajan. The streets in big cities are very busy. Revisemos hasta ahí entonces si las siguientes preguntas podemos responderlas con este texto que hemos leído. La pregunta número 26 dice: Cities are usually A. Busy, que significa concurridas. B. Peaceful, que significa tranquilas. C. Expensive, que significa costosas. ¿Cómo son las ciudades entonces según el texto? Vemos entonces que según el texto nos dice The streets in big cities are very busy. Nos da directamente la respuesta, que es A. La siguiente pregunta, 27, nos habla sobre el tráfico. Veamos qué nos dice el texto. There are cars, buses, taxis, and trucks. Traffic is especially heavy. Aquí tenemos algo sobre el tráfico. Leamos un poco más. There are also big and small restaurants. Aquí ya pasamos a otro tema. Veamos entonces qué nos dice la pregunta 27. Traffic is usually, el tráfico es usualmente A. Expensive, B. Heavy, C. Noisy. El texto nos dice directamente, como podemos ver aquí, Traffic is especially heavy. La respuesta es entonces B. Heavy. Veamos qué nos dice la 28.
You can have a nice lunch at. Aquí ya nos habla del almuerzo. Entonces, veamos qué nos dice el texto con respecto al almuerzo. There are also big and small restaurants. Hay también grandes y pequeños restaurantes. Some are very expensive. Some significa algunos. Algunos son muy costosos. Expensive significa costosos. But you can also find inexpensive places. But, pero, también puedes encontrar, find significa encontrar, inexpensive places, lugares poco costosos. Where you can have, donde tú puedes, where you can have a good lunch, donde puedes tener un buen almuerzo, donde puedes almorzar bien. Veamos entonces qué nos dice la pregunta. You can have a nice lunch at A. Busy restaurant, o sea, un restaurante concurrido. B. Fast food restaurant, un restaurante de comida rápida. C. Inexpensive restaurant. Directamente el texto nos dice que podemos tener un buen almuerzo en restaurantes poco costosos. La respuesta es entonces C. Inexpensive restaurant. Veamos qué nos dice la siguiente pregunta. In a big city, you can enjoy. En una ciudad grande, tú puedes disfrutar. Veamos qué nos dice el texto sobre qué podemos disfrutar en una ciudad grande. Ya pasamos al siguiente párrafo. Nos dice, There are many things to do in a city. Hay muchas cosas. Many significa mucho o muchas. Hay muchas cosas que podemos hacer en una ciudad. Y nos dice, see the museums exhibits, ver las exhibiciones de los museos. See es el verbo ver. Go to concerts of live music, ir a conciertos de música en vivo. By small groups or bands, conciertos de música en vivo de pequeños grupos o bandas. You can also go to a good movie at the theater. Puedes también ir a ver una buena película en el teatro. Bueno, veamos si con esto ya podemos responder la pregunta número 29. In a big city, you can enjoy A. Concerts and movies. Sí, esto es lo que nos dice que podemos disfrutar. Movies and traffic. Películas y tráfico. No podemos disfrutar del tráfico, obviamente. Cheap transportation. Cheap significa barato. O sea, transporte barato. No nos habla de esto. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Concerts and movies. Veamos ahora qué nos dice la última pregunta. Boutiques are. Las boutiques son department stores, large and expensive shops, small and exclusive shops. Veamos qué nos dice el texto. Most cities have malls
with small. La mayoría de las ciudades, esto significa most cities, la mayoría de las ciudades, have malls. Malls son centros comerciales. Malls with small exclusive boutiques. Centros comerciales con pequeñas y exclusivas boutiques. O large department stores. O sea, grandes tiendas de departamento. Según esto, la opción correcta es que las boutiques son pequeñas y exclusivas tiendas. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Small and exclusive shops. Como se puede observar, hay un método sencillo para responder rápidamente preguntas con respecto a un texto. Primero, leímos cada pregunta para saber qué es lo que debemos buscar en el texto. Luego, a medida que respondimos preguntas, leíamos la siguiente antes de continuar con la lectura del texto, para saber más exactamente qué debemos buscar. De esta manera no tenemos que repasar tantas veces el mismo texto para responder todas estas preguntas.